para conducirnos en un desarrollo armónico espiritual que nos permita ser mejores servidores en cualquier área, es precisamente una vida meditativa lo que nos puede ayudar. Y en la ciencia espiritual se conocen desde hace mucho tiempo tres disciplinas que forman parte de ciertos ejercicios. Y estas son la meditación, la concentración y la contemplación. Por supuesto que muchas escuelas tienen sus propias técnicas y son muy válidas. Lo importante es practicarlo. Así que lo primero en esto es entender que la meditación, la concentración y la contemplación nos ayudan a transformar facultades que ya nosotros poseemos por el simple hecho de ser humanos. Nosotros somos seres que pensamos, sentimos y actuamos. O sea que tenemos voluntad, sentimiento y pensamiento. Y la práctica de la meditación, la concentración y la contemplación nos puede ayudar a transformarlo. Esto. Y con ello poder acceder a un conocimiento superior. Y este conocimiento, pues solo se puede adquirir a través del pensar. Porque es a través del pensar que nosotros nos hacemos una idea clara, un concepto de algo, y con ello llegamos a conocer. Y esto es lo que hace que la meditación sea tan importante, porque la meditación permite que el pensamiento sea lo más lúcido posible sobre algún aspecto de la vida. Y esto hace que el yo se encuentre totalmente presente. No se hace de lado como en algún tipo de meditaciones que por allí existen, donde lo que se pretende es tener una experiencia de felicidad, de éxtasis especial, incluso donde se pueden tener ciertas visiones, ¿no? Aquí la idea es que el yo esté plenamente consciente de sí mismo y tenga un juicio claro, y así la conciencia se puede fortalecer a través del pensamiento. Y este pensamiento, pues, no puede quedar atado al cuerpo. Y cuando digo al cuerpo me refiero que nosotros, cuando estamos relacionándonos con lo que nos rodea, tenemos un proceso del conocer a través de los sentidos, de la experiencia. Y la experiencia, pues, entra a través de de los estímulos ópticos, luminosos, ¿no? Auditivos, olfatorios, táctiles, gustativos, etcétera. Y con ello conocemos el mundo. Nos hacemos algún concepto y comprendemos un poco más la vida. De tal manera que la vida, pues no solamente es aquello que vemos con los sentidos o que percibimos con ellos, sino es mucho más. Ya hemos estudiado esto cuando observamos el fenómeno biológico de la germinación, el crecimiento, la madurez y hasta la reproducción, que luego completa un ciclo con encerrar toda la información en una semilla para transmitirla en otra forma de la misma especie, en el vegetal, donde se manifiesta esto de la vida en toda su pureza, ¿no? En sí el fenómeno lo captamos a través de lo que vemos, pero no percibimos la vida por sí misma. Entonces, requiere que el pensamiento se independice gradualmente del cerebro, que es el regulador y organizador de los sentidos, ¿no? El centro. Y este pensar
independiente, autónomo del cerebro, pues puede incursionar gradualmente en aspectos superiores de la existencia, ¿no? Anímico-espirituales. Es por eso que es importante entender que la propuesta de Rudolf Steiner de la meditación implica el tener la máxima lucidez y juicio claro, utilizando la razón, la lógica, y con ello, a partir de allí, gradualmente el proceso de pasar a lo suprasensible sea un proceso consciente. Sé que se dice fácil esto, pero poco a poco nos damos cuenta realmente que sí. Es a través de pensar que nosotros generamos internamente luz. Y con la luz, pues vemos. Esto significa nos damos cuenta de algo. Porque el mundo espiritual está hecho de la misma sustancia de la que está hecha los pensamientos. Y con ello es que comenzamos a comprender qué es lo espiritual, lo que existe en el mundo llamado invisible, donde están las causas de todo lo que vemos aquí en el mundo físico, que es el mundo visible o perceptible por los sentidos. Este mundo, pues, es un fenómeno que viene a concretizarse porque existen causas, leyes que hacen posible esto desde un plano superior. Ya hemos estudiado que más allá del mundo físico existe lo que se llama el mundo de la luz, el mundo de la imaginación. Este es el mundo de las formas, lo más concreto que se puede hallar en la manifestación, la forma. Y en el mundo que está por encima, que es el mundo astral, pues es el mundo de la imaginación, de la luz, siempre cambiante. Y luego está el mundo del pensamiento. Y tiene una región inferior que se le llama el mundo de la inspiración, donde el sonido es aquello que hace aparecer ahora las imágenes. Por eso se le llama el mundo de la inspiración. Y todavía más allá tenemos la región superior del mundo mental, donde se encuentra la intuición. Así que la meditación es una actividad en la que el yo se experimenta a sí mismo, experimenta su realidad espiritual. Nosotros, al decir yo y entender que solo me lo puedo decir a mí mismo, significa que mi conciencia se ha individualizado y cualquiera que tenga la misma conciencia se va a decir a sí mismo yo. Y a través de esta disciplina, nosotros comenzamos a entender que la experiencia superior o el conocimiento superior no pueden ser visiones. Visiones que puede tener cualquier persona que, por ejemplo, toma una droga, un estimulante. Se altera la química del cerebro y se pueden percibir imágenes, se pueden escuchar voces, sonidos, etcétera, que nadie más percibe. Pero no pasa de ser visiones. No sabemos qué es eso. No tenemos claridad. Hemos perdido un piso firme. Recuerden que el conocimiento significa primero tener una idea clara de lo que se percibe, luego hacer las relaciones de eso con lo demás. Esto solo se puede hacer a través del pensar. Entonces, debemos de cuidar el no caer en esto de las ilusiones, ¿no? Las visiones son como ilusiones, los sueños, la fantasía, que pueden llegar a estados de trance y éxtasis, que incluso sin necesidad de consumir drogas pudieran aparecer, las experiencias místicas
o de mediumnidad o espiritistas. Todo esto puede ser causa de experiencias, pero por lo general lo que se hace es hacer a un lado al yo. No se está plenamente autoconsciente. Y al final no se sabe exactamente si lo que se vivió es real o producto de una alteración de la química de nuestro cerebro, inducida por un estimulante o por un estado especial, que hasta puede ser movimientos, música, colores, etc. La cuestión es que la conciencia debe de estar o tener su apoyo, su centro en el yo. Y por eso siempre hemos dicho que el ser humano tiene 3 estados de conciencia cuando está aquí viviendo en un cuerpo físico. Cuando está pensando es cuando está más despierto. Cuando entra en el sentimiento, ya no está plenamente consciente. Está en un estado semiconsciente, que podemos decir soñando. Y cuando descendemos al área del querer, de la voluntad, pues ahí estamos realmente inconscientes, que sería como estar dormidos. En este estado en que nos encontramos, así es todavía. Así que es importante de entrada comprender esto para que podamos tener claridad de qué significa el hecho de que hagamos una preparación para lo que se llama la meditación. Rudolf Steiner afirma que si no se tiene una preparación adecuada, la meditación no lleva a ningún lado. Incluso pudiera generar ciertos desvíos que ya mencioné, a los que se puede añadir estados especiales donde el ser humano pierde la realidad. Es aquí donde decimos que la lógica, la razón, es el mejor de los maestros que nos permite no perder un piso firme cuando comenzamos a considerar realidades que van más allá de lo concreto, de lo que perciben los sentidos. Siempre debemos usar el sentido común, que sea sensato lo que estamos concluyendo y que veamos la lógica. Y claro, puede ser que no alcancemos a verle la lógica a alguna realidad superior, pero un sentido siempre se le encuentra. Y para eso el pensar ayuda, porque pensar da precisamente claridad. Como aquella anécdota, ¿no? Donde alguien dijo, cuando entramos en la metafísica o en la filosofía, es como empezar a buscar un gato negro en un cuarto oscuro. E incluso hay algunos que dicen que lo encontraron cuando el gato no está allí. Imagínense un cuarto oscuro buscando un gato negro, pero el gato no está allí. En realidad, si queremos certeza, pues prendemos la luz. Eso sería ponernos a pensar. Esto sería la ciencia. Metamos luz en el cuarto. Abrimos una ventana o prendemos el foco. Porque la oscuridad es simplemente la ausencia de luz. Entonces lo que hacemos es que ingrese la luz o prendemos un foco y entonces vemos si hay un gato allí y de veras un gato negro o no. Entonces aclaramos la situación y cuando una persona alcanza así un conocimiento, siente, siente certeza, siente incluso placer. Ah, ya entendí. Hizo luz realmente aquí. Se le prendió un foco, decimos, ¿no? En el lenguaje. Y esto es así porque, como dije, el mundo espiritual está hecho de esa sustancia, de la que está hecho el pensamiento. Y entre más fortalezca su pensamiento, claro, independiente, y digo independiente del cerebro, de los sentidos, pues tendrá más seguridad de las conclusiones y los conceptos que se haga
sobre lo que está investigando. Y claro, en esto, pues se dice que el único verdadero motivo para ponerse a meditar es el hecho de que deseamos servir mejor a la humanidad a través del amor, porque el servicio significa amor, es a través de la voluntad. Eso que yo comienzo a comprender, lo aplico en la realidad y en los hechos a través del acto de amor. Entonces yo voy a tener una recompensa con esto y es el hecho de poder servir más. El poder dar más sería la compensación. Y en una actividad en la que alguien tiene a su cargo niños, seres que comienzan a hacer aparecer lo que traen por dentro, pues requiere toda una atmósfera llena de confianza y de bondad, de entrega. De allí esto de la vida meditativa del maestro, en la que se comienza un proceso que no tiene fin, porque es conocerse a sí mismo para el desarrollo del yo espiritual. El acceso al conocimiento superior solo es posible a través del proceso del conocer. Y el conocer solo se puede realizar a través del pensar. Esto pareciera demasiado occidentalizado, ¿no? Porque la meditación nos ha llegado aquí en Occidente, pues a través de tradiciones orientales. Es común que percibamos esto, ¿no? La meditación. Porque es en esos lugares, en Oriente, donde todavía se vive eso. Hay una actitud que permite más la introspección. Y el ser humano vive eso. Pero como nosotros hemos desarrollado el intelecto y nos hemos tal vez materializado más pronto, primero, es que no es tan fácil ya simplemente sentarnos y hacer silencio y conectar con lo más sutil que somos y quedar en una quietud profunda y conectar con esa realidad espiritual. No es tan sencillo así. Por supuesto que hay una técnica en la que la respiración ayuda para que el pensamiento primeramente no esté yendo de un lugar a otro, de un objeto a otro, de un estímulo a otro, sino pueda haber esa quietud necesaria a iniciar. Y esto requiere disciplina, definitivamente. Así que lo primero es de que se deja la libertad a cada quien para que sea honesto consigo mismo y no se haga ilusiones de cierto progreso con esto que mencioné, ¿no? De experiencias psíquicas. Y claro que cada quien lo va a vivir a su tiempo, a su ritmo, pero se va a ver, se va a sentir con su presencia, con sus palabras, sus gestos, su manera de actuar, que está existiendo un proceso de transformación consciente, porque se está dando cuenta incluso de sus propias limitaciones, de sus tendencias, de reacciones extremosas por su temperamento, etcétera. Y entonces viene un trabajo personal que permite primeramente este equilibrio para que el pensar sea realmente una herramienta que nos permita tener un conocimiento superior. Porque lo primero es que el pensamiento se relacione con lo ordinario, lo que se vive cotidianamente.
para que no arrastre por su naturaleza al pensamiento, sino se tenga ese control. Entonces, el control del pensamiento, ¿no? Y asimismo, el dominio de las emociones y el desarrollo de la voluntad, que es la base de esto, ¿no? De tal manera que si no se tiene un mínimo de trabajo en estos niveles, pues se puede caer precisamente en esto que mencionábamos, donde se puede tener experiencias llamadas psíquicas y que pueden ser fuente de un conocimiento. Pero si no se tiene claridad de lo que es, pues no nos lleva un paso adelante. Así que meditación, concentración y contemplación son herramientas para transformar el pensar, el sentir y la voluntad. Y claro, cuando hablamos de contemplación, porque meditar y concentrarse en cierta manera ya tienen por sí mismas con su propio nombre, nos dan una idea de lo que significa. El hecho de que alguien haga quietud interior y silencio y comience a pensar sobre algo, como cuando nos dicen, medita sobre eso. Bueno, se pone a pensar sobre eso. Está pensando todo lo que significa lo relacionado con el objeto de su meditación. La concentración significa que no permita que el pensamiento divague y que solo entre en pensamientos relacionados con aquello que está meditando. Claro que la palabra concentración puede relacionarse en química con el hecho de que una sustancia se haga, pues la palabra lo dice, ¿no? Concentrada. La purificación, quitamos todo lo demás que no sea eso, entonces es una concentración de una sustancia. O bien centrar la atención en un punto, desde el punto de vista de un espacio también. Centrémonos en algo, ¿no? Pero cuando hablamos de contemplación, tal vez aquí se requiera pues hacer una reflexión mayor, ¿no? Contempla, es observa, pero permite cierta receptividad, porque en el observar estás muy activo, estás inquisitoriamente queriendo darte cuenta de algo y describiendo la forma, el color, etcétera, características de lo observado. En la contemplación nos quedamos en un estado más receptivo, más pasivo, de tal manera que comenzamos a permitir que surja en nosotros un sentimiento que nos comunica lo que estamos observando. Puede ser que contemplemos una obra de arte y realmente comenzamos a sentir lo que tal vez sintió el pintor cuando hizo esos trazos, esos colores, esas formas, o el escultor, ¿no? O escuchamos una obra musical y contemplamos, porque la contemplación no solamente es usar los ojos, es observar como actitud receptiva, utilizando los sentidos, cualquiera de ellos, y recibir un mensaje de lo que estamos observando. Entonces el estado contemplativo va más allá y es más profundo, en donde, claro, necesita de fundamento la quietud interior y el silencio. Y en realidad, cuando se llega, cuando menos por unos instantes a hacerlo, se goza, se disfruta, hay un placer. Y por supuesto que la naturaleza siempre es estimulante para eso. Porque comenzar yéndose a contemplar las personas que están corriendo en una calle, cada una buscando lo que necesita, pues no es tan inspirador, ¿verdad? Como para ir a sentarme a hacerlo. Pero si voy frente a una cascada, si voy al campo, a un lado de un río, frente al mar, o simplemente donde hay muchos árboles y hay pájaros cantando, mariposas volando, o me voy a un lugar abierto donde puedo observar en la noche las estrellas. La naturaleza es la expresión externa de ese mundo espiritual. Y si yo me permito el tiempo para ir a sentarme allí o acostarme, si voy a ver el cielo estrellado,
pero allí ir a contemplar la maravilla de la manifestación de la naturaleza. Dentro de mí surgirán mínimo un sentimiento de asombro, de admiración por la belleza que estoy percibiendo. Y esto ya produce un estado anímico especial, un estado de ánimo que alimenta órganos receptores de lo espiritual, órganos perceptores de lo espiritual. Es aquí donde el sentimiento viene a ayudar al pensamiento. La contemplación permite un estado receptivo donde puede surgir sentimientos que nutran mi alma, que luego me permitan tener claridad en los conceptos y yo pueda llegar a un conocimiento que tuvo de inicio tal vez la inspiración, porque eso me despertó una inspiración, la belleza, la armonía de lo que veo, incluso la intuición. ¿De qué significa esto como medio para adquirir conocimiento? No solamente el que tenemos una sensación, o sea, una percepción sensorial que se transmite al cerebro y que produce una impresión, una imagen interior. De tal manera que luego nos hacemos un concepto. Y finalmente, detrás de todo esto está el yo, que está haciendo la recepción del impulso sensorial, la impresión y el concepto. Todo esto es parte de un estudio de cómo es que existen estas etapas de la adquisición del conocimiento, donde nos ayuda la imaginación, la inspiración y la intuición. Sugiero siempre que lean y estudien con esa actitud meditativa, tomando en cuenta el conocimiento que ya han adquirido sobre los reinos de la naturaleza en relación con los vehículos del ser humano y sus características, y con los elementos que hasta con los temperamentos hemos vinculado, ¿no? Todo eso digo con una actitud meditativa porque significa que no estamos pensando superficialmente con el uso del cerebro solamente, sino que estamos permitiendo que surja en nosotros el sentimiento, ¿no? Porque el conocimiento de la ciencia espiritual debe despertar internamente ese sentir, y esto es que nos inspira. O sea que la inspiración de aquellos que vieron e investigaron lo superior, al transmitirla, despiertan la inspiración de los que leen, estudian y consideran estos conocimientos. Muy bien.